No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nadie puede recibir la vida eterna si no oye la palabra de Dios. Pero hoy se está predicando la palabra de Dios para que alguien la pueda creer y la pueda recibir. Por la palabra de Dios se calman los vientos y se detienen las tempestades. Ningún capitán. El mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. La mejor, la única, la indescriptible, la inigualable, la inimaginable presencia de Dios, que es más real que nosotros mismos, que nuestro cuerpo, que nuestra piel, que nuestros huesos. La presencia de Dios vive y vive en medio de aquellos que le creen y le invocan. Prepárese conmigo para internarnos justo ahora en la meditación de la palabra de Dios. Si acaba de llegar y no ha podido compartir, todavía tiene el tiempo para hacerlo. Y el título del tema de hoy se titula El poder de la palabra. Por la palabra del constructor no es creado un edificio, una casa o un puente. Por la palabra de un médico, un enfermo no es sano. Por la palabra de un terapeuta, los músculos no quedan restaurados. Por la palabra de un mecánico, un carro no queda reparado. Por la palabra de un carpintero, un mueble no queda terminado. Pero por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. El arma más poderosa del mundo no son las armas atómicas, ni son las armas nucleares, no son las armas biológicas ni químicas. El arma más poderosa del universo es la palabra de Dios. Quien necesite alcanzar el favor del Altísimo necesita la palabra de Él. La palabra de Dios es suficiente para transformar vidas, circunstancias, momentos, situaciones. Su palabra es suficiente. ¿Habrá algo que Dios no conozca? Isaías 44, versículo 8 dice: No temáis ni os amedrantéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno, dice el Señor Todopoderoso. La palabra de Dios tiene poder sobre todo lo visible e invisible. La palabra de Dios tiene poder sobre la muerte. El Señor Jesús dijo en San Juan 5:25: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Un día, por el poder de la palabra del Señor, resucitarán todos los muertos. Pero en este tiempo presente, cuando se predica el Evangelio de Jesucristo, resucitan los muertos espirituales, que están vivos físicamente, pero espiritualmente muertos, como lo estuvo su servidor, quien vivía, corría, comía, hacía ejercicio, pero espiritualmente estaba muerto. Pero al escuchar la palabra de nuestro Dios, recibí la vida espiritual, la vida eterna que solo viene de la boca de Dios. San Juan capítulo 5, verso 28 y 29 dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Número 2, la palabra de Dios hace
lo imposible. Esto es grandioso, porque no hay ser humano que pueda hacer lo imposible. Todos los seres humanos podemos hacer lo que esté a nuestro alcance. El último tema que está a la vanguardia de los noticieros es la inteligencia artificial. Y ahora se habla de armas administradas con inteligencia artificial. Se habla de tecnología con inteligencia artificial, de entretenimiento con inteligencia artificial. Y es el tema que está de moda. Pero la inteligencia artificial no puede hacer lo imposible. Atención, la tecnología de punta no puede hacer lo imposible. Atención, la medicina no puede hacer lo imposible, ni ninguna rama, ni la psicología, ni la filosofía. Nada puede hacer lo imposible a excepción de la palabra de Dios. Ella puede hacer lo imposible. Lo que no está al alcance del ser humano, lo que se sale de sus manos, lo que se sale de sus recursos, de sus capacidades, lo puede hacer el Señor Todopoderoso, solo con el poder de su palabra. Número 3, por la palabra de Dios se recibe la vida eterna. ¿Y cuántos de los que están conmigo conectados somos testigos de que hemos recibido vida eterna por el poder de su palabra? San Juan 5:24 dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, atención, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nadie puede recibir la vida eterna si no oye la palabra de Dios. Pero hoy se está predicando la palabra de Dios para que alguien la pueda creer y la pueda recibir. Por la palabra de Dios se calman los vientos y se detienen las tempestades. Ningún capitán de ningún barco, así sea un transatlántico, así sea un barco destructor que lleve ojivas nucleares y toda la tecnología de punta, puede detener los vientos y calmar las tempestades. Pero el capitán de capitanes, nuestro Señor Jesucristo, estaba en una barca, no con tecnología de punta, no una barca sencilla con sus discípulos. Y la barca estaba siendo golpeada por fuertes vientos y una gran tempestad, dice la Biblia. Y todos los discípulos asustados, pues estaban en medio del mar. Y vienen y lo mueven con violencia, pues él descansaba o dormía. Y le dice: Maestro, ten cuidado de nosotros, perecemos. Y la respuesta del que tiene poder solo con abrir su boca, con el poder de su palabra, su respuesta fue: ¿hasta cuándo estaré con vosotros, hombres de poca fe? Regáleme toda su atención aquí. Viene una revelación del Espíritu de Dios. Algunos milagros no han venido a tu vida porque te falta fe, por tu poca fe. Algunas respuestas no las has recibido por tu poca fe. Algunas tormentas todavía el Señor no las ha reprendido y algunos grandes vientos siguen todavía golpeándote